los hermanos de Tomelloso. Saludos de ellos, a aquellos que no estuvisteis el domingo pasado. Esta mañana estuve hablando con uno de los jóvenes de la iglesia para preguntarle cómo había ido el culto esta mañana. Y dice que ocurrió algo muy, muy bonito, y es que dos jóvenes habían estado en un campamento de jóvenes que suele haber cada año, y uno de ellos dijo que en este campamento que ha estado, que ha conocido al Señor. Así que tenemos una alegría muy grande. Se llama Moisés, y dijo en la iglesia hoy, esta mañana, dijo que se había reconocido pecador, que había conocido al Señor y que había emprendido un nuevo camino con Él, ¿no? Y estamos tan gozosos por eso. Así que me alegro de haber venido a Canarias, aunque me haya perdido el testimonio de este joven Moisés. Bueno, vamos a pensar acerca del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? O cómo nos afecta. Acabamos de leer en Romanos que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y no podemos creer que el Evangelio sea poder de Dios, donde la justicia de Dios se revela en nosotros, y eso no se note. Es imposible. Es imposible. O sea, si es poder de Dios para salvación, se tiene que notar de alguna manera. Yo no puedo decirle a alguien: mira, al salir a la calle me ha atropellado un camión. Ah, sí, ¿y qué te ha pasado? No, nada. No ha pasado nada. Pero no dice que te ha atropellado. Sí, me dio de lleno, El camión me pilló de lleno. Sí, pero ¿y qué? ¿Y no te ha pasado nada? No, nada. Si acaso me manché un poquito la ropa. Y dices que un camión te pasó por encima. Vaya que se me pasó por encima. ¿Y dónde están las marcas? ¿Dónde están las heridas? ¿Había una ambulancia o algo? Bueno, una mujer, una abuelilla que había por ahí me dio un vaso de agua por el susto. No puede ser. Tú dices, no puede ser. Y no puede ser que alguien diga: yo creo en el Evangelio. ¿Dónde están tus heridas? Yo creo que el Evangelio es poder de Dios. ¿Dónde están las marcas? Oh, el Evangelio me ha impactado. ¿Y dónde está el impacto? Porque si a ti te impacta una bala, te deja una marca, ¿no? Entonces el Evangelio es poder de Dios para salvación y tiene que tener un efecto en la vida de la persona. Y si realmente nosotros creemos en el Evangelio, si estamos poniendo en práctica, si nos estamos aplicando correctamente el Evangelio en nuestra vida, eso nos tiene que cambiar. Nos tiene que afectar. No puede ser que digamos que no hay nada, que no sucede nada en nuestra vida, o casi nada. El Evangelio es poder porque se manifiesta la justicia de Dios, y eso tiene un efecto muy directo en nuestra vida, como vamos a ver ahora en algunas cosas prácticas. En estos días hemos estado hablando de que vivir en la gracia de Dios significa aplicar el Evangelio en nuestra vida de tal manera que nos transforme, que nos cambie. Y el problema no es que el Evangelio no funcione, sino que somos nosotros los que no funcionamos, los que no estamos aplicando bien el Evangelio. Y lo hemos estado viendo el domingo pasado y también el miércoles. Y ahora vamos a pensar en qué es el Evangelio. ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo nos afecta? Bueno, el Evangelio nos afecta porque el Evangelio son noticias que cambian, no son instrucciones. Hay quienes piensan que el Evangelio es las instrucciones para agradar a Dios. Pero el Evangelio son noticias que cambian, no instrucciones que seguir. Y es por esto que el Evangelio es poder de Dios. Porque la gente no va a cambiar al seguir instrucciones. Va a cambiar cuando el poder de Dios te afecte, te cambie a ti, te mueva a ti. El Evangelio es la gran noticia de que el Rey ha venido. La palabra Evangelio tiene que ver con ese mensajero que salía de la batalla y que iba corriendo a la ciudad para decir: hemos ganado la batalla. O ya ha venido el nuevo Rey.
Y era ese cambio que traía liberación, que traía paz, que traía libertad. Por eso el Evangelio distingue a todas las demás religiones, porque el Evangelio es gracia, es buena noticia, no es instrucción. Y esto que parece tan básico es algo que muchas veces olvidamos, porque constantemente se enseña a la gente que hay que ser buenos para que Dios esté contento contigo. El otro día estábamos preparando la actividad de los niños y alguien había puesto Juan 1:12 dándole una interpretación. Juan 1:12 dice que a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que reciben a Cristo, a los que creen en su nombre, por la fe, somos hijos de Dios. Pero ¿sabes lo que decía esa pegatina? A los que creen en su nombre y a los que le aman y le obedecen, esos Dios los va a llamar hijos suyos. Es decir, el mundo al revés. Y cuando alguien dice que el Evangelio da igual, que el Evangelio es lo mismo, no es lo mismo, porque el Evangelio es gracia. El Evangelio es gracia y no mérito. La religión consiste en que tú te fabricas la salvación. Bricomanía, voy a fabricarme la salvación. Unos tornillos por aquí, de buenas obras, un poco de pegamento de oración, unas cuantas tachas de religiosidad y ya me fabrico la religión. El Evangelio es todo lo contrario. Por eso, amigos, ya aquí lo digo, odio la religión, la detesto. Prefiero un ateo a un religioso. Y tú dices, ¡oh, qué herejía! Además, oye, que tú no eres religioso. Sí, soy San Francisco. Odio la religión, la detesto, porque la religión es la corrupción de la fe verdadera. El ateo, al fin y al cabo, te dice, no hay nada. Bueno, pues yo puedo discutir contigo si hay algo o no. Pero el religioso es aquella persona que tiene en su corazón la mentira. Y lo que es peor, extiende la mentira. El religioso es aquel que toma veneno y lo transmite a otros. Y es por eso que el apóstol Pablo dice, voy a anunciaros el Evangelio, ese Evangelio verdadero que transforma las vidas. ¿Y sabes lo que pasa? Que las grandes averías en los cristianos se producen cuando dejamos de aplicarnos el Evangelio, de entenderlo correctamente. Ahí se produce la avería. Los creyentes nos averiamos cuando fallamos en entender que yo no obedezco a Dios para que Dios esté contento, que es lo que dice la religión. Hay muchos religiosos evangélicos. Mi fe está puesta en lo que hago. Yo hago, yo tengo dones, hago cosas, y por lo tanto Dios va a estar muy contento conmigo, me va a dar un premio. Y lo que estamos haciendo es falsificar nosotros mismos el Evangelio. Y no estamos recibiendo la gran bendición que Dios nos da a través de Él. Es por eso que no entendemos esto de la gracia y no lo aplicamos a nuestra vida. Porque en realidad cuando nosotros no queremos perdonar a alguien, es que nos aplicamos el Evangelio a nosotros mismos. Cuando fallamos en perdonar a otra persona, lo que estamos diciendo es que en realidad no estamos entendiendo la gracia, porque la gracia es que Dios nos ha perdonado a nosotros. Si Dios te ha perdonado a ti 10.000, tú tienes que perdonar que otro te pague, que otro te deba 100. El Evangelio hace que nuestro comportamiento sea auténtico, o por lo contrario, cuando no creemos en el Evangelio, se convierta en algo falso. Por ejemplo, ¿cómo sabemos que estamos aplicándonos bien el Evangelio? Cuando llega el momento del pecado en nuestra vida. ¿Qué pasa? Cuando nosotros, por ejemplo, mentimos para cubrir un error, no simplemente estamos desobedeciendo a Dios con la mentira, sino que realmente lo que estamos haciendo es pecando de otra manera, además de eso. Y es que queremos la aprobación de los hombres. Si se enteran de lo que he hecho,
Así que voy a mentir. ¿Y sabes por qué hago eso? ¿Sabes por qué peco más peco? Porque el problema de no aplicarnos el Evangelio es que produce más pecado. Pecado y más pecado. Ahora yo miento, no quiero que se entere nadie de cuál ha sido mi error. Y miento, vale, peco contra Dios. Pero también hay otro pecado más. Y es que yo quiero que los demás me aprueben. Quiero que sigan considerando que yo soy San Francisco. San Paquito. Pero si se enteran de que yo hice tal cosa, de que fallé en eso, mi fama, mi reputación en la iglesia va a bajar. Y eso no lo quiero yo. Así que diré, oye, ¿tú sabes por qué no vine al programa de niños? Es que tenía una diarrea. Pero en realidad, lo que estoy mostrando es que yo busco la aprobación de los hombres. Busco el bien de los hombres, no el de Dios. Y es por esto que creer en el Evangelio nos muestra que hay un cambio, que hay una transformación verdadera que viene de dentro hacia afuera. Porque el Evangelio es el mundo al revés. Y por eso a nosotros no nos gusta el Evangelio. Decimos que nos gusta, pero en realidad no nos gusta. A nuestra carne la aborrece. Porque nosotros decimos, el fuerte es el que tiene que dominar. Y el Evangelio dice, el débil es el primero. Nosotros decimos, el sabio es el que tiene que mandar. Y el Evangelio dice, el humilde es el que tiene que servir, el que tiene que mandar. Es todo al contrario. El Evangelio dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y los hombres decimos, cuando soy fuerte, entonces sí. Necesitamos una iglesia fuerte. Eso significa que una iglesia que tenga dones, una iglesia, y en la iglesia hay muchos dones. Don Francisco, Don Lidia. ¿Vale que no tenemos dones aquí? Don Alberto, donantonio.com. Tenemos montones. Pero cuando la iglesia esté fuerte y tenga dones, tenga recursos, tenga poder, entonces vendrá la bendición. Y el apóstol Pablo dice, me voy a gloriar en mis debilidades, porque lo vil del mundo escogió a Dios y lo débil para avergonzar a lo fuerte. No necesitamos una iglesia fuerte, necesitamos una iglesia que crea en el Evangelio, una iglesia que ore y una iglesia que tenga una pasión por el Señor. Los dones no hacen falta. Está bien tenerlos, pero como alguien dijo, tú dame un puñado de hombres que oren a Dios y prediquen su palabra y verás cómo cambia el mundo. Y eso sí, cuando entendemos que es el Evangelio el que nos da poder, entonces dejamos de buscar el poder nuestro. Dejamos de buscar nuestra propia estrategia, nuestra propia manera de actuar. Y por eso dice aquí en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. El Evangelio no es que tú te haces buena persona. Es el código de barras por el cual has creído en Cristo, ya eres salvo y ahora esfuérzate en ser muy buena persona para que todo el mundo te aplauda. Y todos sepan en el barrio que eres muy bueno. No funciona así. El Evangelio lo que te dice es, la justicia de Dios es por fe y para fe. No es tu justicia, no es lo que tú haces, es la justicia de Cristo en ti. Y eso es lo único que te puede dar liberación. Porque al final, esa justicia de los hombres no funciona. Cuando yo creo en el Evangelio, lo que digo, Señor, la justicia de tu Hijo, la que ganó en la cruz, su obediencia perfecta pasa a mi cuenta y eso es todo lo que yo tengo. No estoy buscando ninguna otra cosa. No estoy buscando llenar mi vida de méritos o llenar mi vida de cosas que hago con el fin de que los demás se impresionen o con el fin de yo ganar el favor de Dios de alguna manera. Eso es lo que hace la religión. La justicia que nos da Dios es por fe. No hay que hacer nada, solamente tenerla. Y eso es lo que no entendemos. Ay, no puede ser tan fácil. No es que sea fácil, aunque sí lo es. Es simplemente aplicarte el Evangelio.
Y cuando eso sucede, entonces surgen todos los demás frutos. Vienen de manera natural. Porque ya no estoy luchando para conseguir que Dios me bendiga. Ya no estoy luchando para tener una reputación. Ya no estoy luchando para conseguir algo de Dios. O conseguir que las cosas funcionen. Sino que estoy viviendo simplemente para el Señor. ¿Sabes? Durante años, no me importa confesarlo, porque como mi justicia es Cristo, me da igual lo que me digan los hombres. Pero durante años yo he estado engañado por el falso evangelio de los religiosos, en los cuales me habían dicho: esfuérzate y la iglesia crecerá, trabaja mucho y todo funcionará. Si trabajas duro, si te esfuerzas, si oras mucho, si alabas mucho, si evangelizas mucho, si sufres mucho, entonces todo funcionará. Y era un evangelio de obras. Yo no digo que no haya que esforzarse o que no haya que luchar, pero el evangelio no es eso. No consiste en mi justicia. No es la justicia que yo gano de Dios. No es que voy a convencer a Dios que soy muy piadoso y por eso Dios me va a bendecir y va a hacer que se multiplique la iglesia, o que mis problemas se solucionen, o que la vida me vaya mejor. No. La justicia de Cristo es que yo no tengo justicia. Que yo solamente es el amor de Cristo el que me constriñe. Y que sirvo a Dios por amor. Y que las demás cosas están en su mano. Durante tantos y tantos años se ha venido enseñando que si haces tales cosas, Dios te va a bendecir. Hazlas por lo tanto, y así lo vas a conseguir. Recuerdo cuando yo era estudiante en el seminario que le cayó en mis manos un libro que yo en un sentido admiraba y ahora lo tengo guardado en un cajón por ahí y no se lo recomiendo a nadie. El diario de un hombre que había sido enseñado en que la salvación, la bendición iba a venir a través de su esfuerzo. Y era tan triste. De alguien que luchaba continuamente con Dios a través del ayuno y de la oración y de la negación de sí mismo, con tal de conseguir un fruto para Dios. Y dejó su vida ahí, en esa falsa idea. Hermanos, nosotros no hemos sido llamados a ganar el favor de Dios, porque el favor de Dios ya está ganado en Cristo. Todo lo que yo tengo que hacer ya lo hizo Cristo en la cruz. Cuando Él dijo consumado es, dice consumado es. Yo no tengo que convencerle a Dios de cuán piadoso soy, ni tengo que ganar de Dios su favor, sino simplemente tengo que vivir por la fe y por la gracia. Y eso transforma, eso cambia. Cuando dice el Señor, no os afanéis por ninguna cosa, quiere decir que yo no consigo las cosas. El otro día cayó en mis manos, eso me pasa por comprar libros baratos, libros a 90 céntimos, y yo como me gustan mucho los libros, pues compré un libro por 90 céntimos, El poder de la intercesión. Cuando leí el segundo capítulo hice así con el libro, a ver si aprendes a volar. La tesis del libro era: si sigues este método A, B y C, y oras de esta manera A, B y C, Dios te va a responder. ¿Es fácil? Porque como a mí me ha funcionado y no sé cuánta gente me ha funcionado, entonces a ti también te va a funcionar. Y si no funciona, prueba con la opción B. Y si no, con la C. Pero que sepas que va a funcionar. Pues se ve que el apóstol Pablo no lo sabía, por eso no se pudo defender del aguijón en la carne. No. Y además, solamente el Evangelio puede librarnos de una conciencia atribulada, de una conciencia desesperada que tenemos en tantas ocasiones. Porque verás, cuando viene el enemigo y te dice: hoy no has orado, ¡oh! ¡Ay, qué pecado! Hoy no he orado. Claro, porque como no has entrado en el cuarto y cerrado la puerta y hecho escrupulosamente como
Dice Mateo 6, ya no lo estás haciendo bien. Ah, claro. Entonces tu consciente dice, pues entonces he pecado, porque no he hecho lo que dice Mateo 6, 1 y 2. Y además se recomienda que esté tanto tiempo orando. Entonces, como no lo he hecho, entonces me siento culpable y me siento sucio porque no he hecho esto que debería de hacer. Entonces, cuando yo lo haga, me sentiré bien. Eso no es el Evangelio, amigo. Perdona. El Evangelio no es cuánto tiempo oro, cuántos folletos reparto, a cuántos cultos asisto. Aunque si no viene estamos a criticar, ¿eh? No es las cosas que yo hago. El Evangelio es Cristo. Y yo no soy movido por una ley que me dice, guarde usted los 10 mandamientos de la Santa Madre Iglesia Evangélica. Guarde usted los mandamientos que vienen en este libro o que vienen en este seminario que hemos estudiado, donde usted tiene que seguir las disciplinas espirituales. Esa palabra la detesto. Disciplinas espirituales. ¿Qué es eso de disciplina espiritual? Se supone que tiene que ver con la comunión con Dios. ¿La comunión con Dios es una disciplina? Yo no me imagino yendo, papá, que como tengo la disciplina de venir a hablar contigo, porque yo que vengo por la disciplina, ¿eh? Y si me llama mi padre por teléfono o mi madre, tengo la disciplina de escuchar, porque claro, yo tengo que escuchar a mi padre o a mi madre, o tengo que ir a visitarles, porque tengo una disciplina de hacerlo. El Evangelio es vida, no es disciplina. No son mandamientos, es vida. Yo sé que esto que estoy diciendo aquí te va a sonar como una herejía. Me alegro, porque por lo menos te va a dar que pensar. Pero que yo sepa, cuando Dios nos ha redimido, no nos ha redimido para ser un ejército disciplinado, no la Guardia Civil evangélica que cumple los mandamientos y si no te pone una sanción. Yo no necesito disciplina para hablar con mi Padre. No tengo que tener ninguna disciplina para orar a Dios. Puedo orar a Dios viajando. Si va en coche no cierro los ojos. Puedo orar a Dios en el trabajo. Puedo orar a Dios donde quiera que esté y lo debo hacer. No necesito ninguna disciplina de oración para sentirme más santo. Y está muy bien si puedo ayunar y si lo pone el Señor en mi corazón, pero si no lo hago, no voy a ser mejor que el otro que sí lo hace. O al revés. Porque el Evangelio es libertad. El Evangelio es que yo estoy aceptado en Cristo Jesús, que no hay ninguna condenación para mí, que no tengo que convencer a nadie de lo bueno que soy ni de lo santo que soy, que no tengo que convencer a Dios de que soy buena persona, que soy un buen cristiano, de que hago todo lo que tengo que hacer, de que oro a Dios, de que evangelizo. No tengo que convencer a Dios de nada de eso, porque ya Cristo me cubre con su justicia perfecta y ya no tengo que hacer nada más que sentarme y disfrutar. No necesito ninguna disciplina. No necesito ningún mandamiento, porque me sale de dentro, tengo que hablar con Dios, no puedo parar de hablar con Él. Y me da igual que haya un tiempo o no haya un tiempo. En cualquier momento yo digo, Señor, guárdame en este momento, líbrame, ayúdame, estoy en comunión constante con Él. No necesito una disciplina de arrodillarme aunque lo haga. No necesito una disciplina de leer la Biblia y de cantar alabanzas, porque toda mi vida es una alabanza a Dios. Y yo no tengo que estar impresionando a Dios para que Dios me diga, ¡oh, qué buen cristiano eres! Sino que yo digo, Señor, yo estoy escondido en Cristo, Él es mi Salvador y mi Señor. Yo estoy completo en Él. Y tú me miras con agrado, tú me miras con amor, tú me miras con gracia. Y aunque peque y me equivoque, siempre, siempre me recibes. Eres un Dios de gracia y de misericordia. Y tu Evangelio hace que yo me abrace a ti fuertemente y no tengo que tener ninguna religión, porque tengo un corazón para ti. No necesito disciplinas ni mandamientos, ni metodología, el metodismo evangélico o las oraciones piadosas. Yo no entiendo lo que nos pasa a los cristianos, es que yo no sé
no sé, somos más raros que un perro verde. Yo no lo entiendo esto. Voy al evento España, oramos por ti. Yo creo que hay que orar por España y todo lo que se haga para glorificar a Dios y testificar de Él, ahí cuenta conmigo. Aunque muchas cosas no me gusten, pero ahí voy. Y resulta que ahora, hermanos, ahora ya no oramos a Dios, ahora oramos a Dios con una tablet. Y allí apareció unas personas allí, vamos a orar. Y la oración era leer lo que venía en la tableta. Ahora leemos oraciones también. Ahora le leemos a Dios comunicados. España, oramos por ti. No, España le comunicamos a Dios de parte tuya. Y no es porque considere que eso sea un grave pecado. Eso ya lo tendrá que decir el Señor. Pero qué triste. Qué triste que haya muerto gente en una hoguera por defender la oración libre al Señor, y ahora los evangélicos necesitamos un escrito para comunicarnos con Dios. El Evangelio nos libera de todo ese legalismo inútil y nos muestra que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, y por lo tanto no necesitamos una religión para apoyarnos o para buscar que Dios de alguna manera esté contento con nosotros. No tenemos que tener miedo, tenemos que vivir en libertad y no tenemos que buscar en modo alguno la religión, esa religión que simplemente busca sacar algo de Dios. Cuando practicamos la religión no pecamos más, no pecamos menos, sino que pecamos más. Te voy a decir por qué. Porque la religión dice, si te mantienes puro, si no pecas, si te esfuerzas en ser santo, y te esfuerzas más y más en la santidad, Dios estará muy contento contigo y todo te va a ir muy bien. Eso lo dice la religión. Y sabes una cosa, hermano, Dios no te bendice porque tú no estás andando en santidad. Pero si tú andas en santidad, entonces Dios te bendice. O sea que entonces tenemos a un Dios que es el jefe. Usted ha trabajado bien, le pagamos más. El Dios en el que yo creo, hermanos, es un Dios de gracia. Su recompensa es de gracia. Yo no vivo en santidad, yo no quiero agradar al Señor porque así Dios esté contento conmigo. Él está contento conmigo en Cristo. Yo solo quiero mostrarle mi amor, mi gratitud. La religión dice, arrepiéntete, pero ese arrepentimiento es falso, porque se basa en el miedo. Si no me arrepiento, la ira vendrá sobre mí. La ira ya fue a Cristo en la cruz, ya no hay ira para mí, ya no hay ira. No tengo condenación. Y además, la religión te dice, no te has arrepentido bien. Ah, claro. Leí el testimonio de un hombre que cuenta cómo se convirtió, y se convirtió por etapas, como la Vuelta Ciclista. La cantidad de etapas que tuvo. Primero iba a orar al monte, porque él iba a la iglesia evangélica y tal, pero veía que no tenía paz en su corazón, que no tenía la gracia según él. Entonces iba allí, ayunaba, lloraba, ay, me arrepiento y tal. Pero después decía, no me he arrepentido bien, voy a repetir otra vez. Y la conversión, cuando ya llegaba la conversión, era después de tanto esfuerzo, de tanta lucha, de tantos libros leídos, de tantos versículos, de tantos sermones y tantas... Vamos a ver, pero el Evangelio es Cristo, no es el arrepentimiento. El arrepentimiento es el instrumento, pero el Evangelio es Cristo, es creer en Él. No si me arrepiento mucho o me arrepiento poco, o si creo más o si creo menos. Es que no entendemos cómo funciona el Evangelio.
Y el enemigo de nuestras almas y nuestra propia carne dice, el Evangelio es muy fácil, vamos a complicarlo un poquillo. Es que si no, no tiene mérito. ¿Cómo va a ser tan fácil el Evangelio? No, esto hay que darle... Vamos a hacer un reglamento. Reglamento de la Iglesia. Consejos para ser buen cristiano. Los mandamientos de la Santa Madre Iglesia. No tenemos bastante con el Evangelio. Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y la Iglesia Evangélica dice, pues eso te vamos a dar más ahora porque eso no tiene gracia. Échate un poco más, hombre, que tienes poco. Vamos a echarte un poco más. Y Jesús dijo, venid a mí y descansad. Y la Iglesia Evangélica dice, venid aquí a trabajar. ¿En qué quedamos? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pues nosotros la convertimos en una carga. Tengo que hacer estas cosas. Y si no las hago, me sentiré sucio, me sentiré mal. ¿Sabes? Lo único que tú tienes que hacer es gozarte en Jesucristo. Lo único que tú tienes que hacer es, y yo, mirarle a Él. Y el problema nuestro es que nosotros no estamos satisfechos con nuestra propia vida cristiana porque no aplicamos el Evangelio. El Evangelio nos dice que ya todo está terminado y que simplemente hay que disfrutar. El Evangelio produce ese gran impacto en nuestras vidas porque entonces podemos aceptar lo que Dios nos envíe. Y podemos aceptar también nuestro pecado y arrepentirnos. Cuando alguien no comprende el Evangelio, edifica su justicia o edificamos nuestra justicia en lo que hacemos. Tengo un puesto en la iglesia, tengo un don, tengo una responsabilidad, tengo una buena reputación en el barrio con los hermanos, tengo tantos años de cristiano, tengo tantos estudios, he leído tanto, he hecho tanto estas cosas, además no bebo ni fumo, me porto bien, entonces tú te montas ahí tu propia justicia, ¿vale? Algunos se ríen porque estuvieron aquí el miércoles. Te montas tu propia justicia y entonces ¿qué pasa? Que un día muy raro, pecas. Pero eso es muy raro, Pero tú tienes ahí tu justicia que te has ido edificando ahí. Y entonces, después que tienes todo eso ahí, un día fallas y pecas. Toda tu justicia se viene para abajo. Y ya vienen las dudas. Ay, Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? Mejor que nadie se entere. Bueno, voy a arrepentirme, pero voy a arrepentirme bien arrepentido, Cuidado. Y además, bueno, es que si me arrepiento, el arrepentimiento... a ver, voy a buscar... Primero voy a analizar el pecado que he cometido. Entonces me compro 4 libros sobre el pecado, ese pecado que tú has cometido. Entonces te la llevas al pecado, a la analítica, tu propio pecado llevas ahí para analizarlo. El ADN del pecado y todo eso, es decir, qué mal huele, malísimo. Después voy a tomar 4 o 5 libros de consejería para ver cómo tengo que eliminar este pecado. A ver, el pecado de la lascivia, úsese de la siguiente manera. Todos los consejos ahí. Y voy a luchar y voy a analizar el pecado que he cometido, voy a ver por qué lo he cometido, voy a ver si se me va a caer toda la justicia y voy a ver la manera de luchar contra él para quitarlo de mi vida, porque ahora yo tengo que esforzarme personalmente para quitar ese pecado de mi vida, y cuando lo quite, entonces ya Dios me va a bendecir, porque hasta entonces Dios me tiene en el congelador. Ya Dios está enfadado conmigo, y entonces Él pues me tiene que meter ahí en el purgatorio protestante, me tiene que dejar ahí en stand-by hasta ver si logro primero arrepentirme bien y después echar ese pecado de mi vida, y voy a esforzarme para conseguirlo. ¿Y qué estás haciendo? Siendo religioso. Eso es lo que hacían los fariseos, eso es lo que hacían los religiosos. Pero alguien que aplica el Evangelio a su vida, como su justicia no es lo que hace, sino Cristo,
Cuando cae en el pecado dice, ay Señor, he caído en el pecado, vuelvo a mirar a Cristo y confiar en Él. Me arrepiento y creo. Y así camino. Pero yo no estoy mirando al pecado a ver cómo es, cómo no es, y cómo funciona y cómo no funciona. Y a ver si puedo encontrar una consejería especial para erradicar este pecado, que este es tan especial que no es lo mismo que otros pecados, ¿sabes? Este es un pecado especial porque lo he cometido yo, ¿sabes? No, el mío es un pecado especial que no es como los demás otros, porque hay pecados mortales y veniales, ¿sabes? No te habías enterado. Pecados aceptables y pecados no aceptables, pero este es muy feo. Entonces tengo yo que analizarlo. Y entonces me paso todo el tiempo con eso. Y el Evangelio me dice, un momento, ¿quién murió por el pecado? Cristo, ¿no? ¿A dónde está usted mirando? El Evangelio es Cristo. Y no tienes que estar mirando tu corazón. ¿Qué tiene tu corazón? ¿O qué no tiene tu corazón? Tu corazón tiene pecado, como cualquiera de nosotros. Pero el Evangelio no dice, mira tu corazón y examina tu corazón. Si el Evangelio te dice, mira a Cristo y examina el corazón de Cristo. La gracia y el amor que hay en Él. Céntrate en Él. Déjate de pensar en ti y en tu pecado. Esas montañas de pecado que tienes. Tú no tienes que mirar las montañas de tu pecado. Tienes que mirar el monte Calvario. Mira a Cristo. Se trata de Él. Que tú le contemples a Él. La gracia es mirarle a Él, no a ti ni a los demás. No se trata de lo que tú hagas, lo que dejes de hacer, si has caído o no has caído. Todo el tiempo te miras a ti mismo. Mira a Jesús. Y cuando miras a Cristo, todo es transformado, porque sabes que en Él hay perdón. Él no es un policía que te va a regañar, no es el juez que te va a condenar, no es el jefe que te va a descontar del sueldo. Él es tu Salvador. Y tus pecados son como la grana, como la nieve, se han emblanquecidos. Que no es tu arrepentimiento el que gana el perdón. Que no son tus obras lo que van a compensar a Dios. Que no se trata de lo que tú puedas hacer o lo que no puedas hacer. Se trata de Él, de Cristo. Y eso es algo que continuamente tenemos que estar recordándolo. Porque si fallamos una y otra vez en esto, la motivación verdadera es Cristo. Y es por eso que el Evangelio no nos impacta. Porque no estamos mirando a Cristo, hermanos. Nosotros decimos que le miramos a Él, pero no. Te estás mirando a ti mismo. ¿Tendré la suficiente fe? ¿Seré suficiente buena persona? ¿Seré tan buen cristiano como los demás opinan que lo soy? Además, ¿qué opinan los demás de mí? Si los demás opinan bien de mí, entonces significa que lo estoy haciendo bien. Pero si los demás no opinan bien de mí, es que no hemos entendido nada. No es tu reputación, ni tus dones, ni tus obras, nada de lo que tú tengas. Es Cristo. ¿Sabes? Si alguien tenía un currículum admirable, era el apóstol Pablo. Fariseo, irreprensible en cuanto a la ley, un hombre celoso de Dios, aunque equivocado, pero celoso de Dios. Y un hombre con una erudición grande, un hombre que sabía idiomas, un hombre que sabía filosofía, un hombre que sabía teología, un hombre con una gran cultura y formación. Y entonces dice, todo eso, todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida. Y lo tengo por basura con tal de hallar a Cristo. El apóstol Pablo jamás dijo, como soy apóstol, Dios estará satisfecho conmigo. Como predico más que nadie, seguramente Dios me va a dar un gran premio. Como hago esto y como he sufrido tanto y como estoy en la cárcel y como me han pegado por causa de Jesús y como me han echado en la cárcel por causa de Él y he sufrido tanto por Él, seguro que Dios va a estar satisfecho conmigo. El apóstol Pablo simplemente dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y sabes, hermano, a lo mejor te pasa que estás tratando de vivir para agradar a Dios. Y quieres agradar a Dios. ¿Cómo vas a agradar a Dios? Bueno, pues
Pues haciendo lo que tengo que hacer, ¿no? Tengo que leer la Biblia, tengo que orar, tengo que venir a la iglesia, tengo que escuchar la palabra de Dios, tengo que hacer el bien a la gente, tengo que portarme bien con los demás, tengo que guardar un testimonio, porque claro, al fin y al cabo yo soy de la iglesia, si me ven alguna cosa, tengo que hacer esas cosas, y cuando yo haga esas cosas, ya Dios va a estar satisfecho conmigo. ¡Mentira! Tú no tienes que hacer nada de esas cosas para que Dios esté satisfecho contigo, porque Dios está satisfecho contigo en Cristo. Tú dices, oye, esto no es lo que a mí me han enseñado. Pues seguramente no. La única persona que agrada a Dios es Cristo. Del único que pudo decir el Señor desde el cielo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, es el Señor Jesucristo. No hay nada que tú y yo podamos hacer que agrade verdaderamente a Dios. Le puede agradar de un modo, digamos, superficial, pero que agrade verdaderamente a Dios, porque fuera de Cristo no tenemos ninguna justicia. Y cuando tú comprendes esto, tú me piensas, a ver, ¿qué es entonces lo que tiene que hacer un cristiano? Un cristiano lo que tiene que hacer simplemente es creer. Es por fe. La carretera de Dios es por fe. El coche de Dios es la fe. Y si el coche se para hay que arrepentirse, pero después hay que seguir otra vez. Es por fe. No es religión. No es tu religiosidad ni la mía. No son cosas lo que Dios busca de nosotros. Es nuestro corazón. Dios no necesita mano de obra. Tiene millones de ángeles para hacer lo que quiera. No necesita un ejército. Tiene muchos que lo pueden hacer. Que yo sepa, Dios envió a su Hijo para tener una esposa. ¿No? ¿Y qué es lo que hace una esposa? Lavar la loza, preparar las papas, barrer el piso, ir a la compra y darle un masaje a los pies al esposo que le duele mucho de venir de currar. Eso es lo que hace una esposa, ¿verdad? ¿Verdad que no? ¿Qué hace una esposa con su esposo? Simplemente ama. Simplemente ama a su esposa. ¿Y qué es lo que el esposo hace con su esposa? Simplemente la ama. Y Cristo nos amó de tal manera que todas las cosas ya están completas en Él. Hasta el camino de buenas obras nos preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Entonces un cristiano es alguien que disfruta del amor de Cristo, alguien que está enamorado de Cristo, alguien que tiene pasión por Cristo, alguien que está empapado de Cristo, alguien que en su corazón ya no vive Él, sino que vive Cristo en Él. O sea, un cristiano es alguien que rezuma a Cristo por todas partes, que está apasionado con Él, que no puede vivir sin Él, que no necesita que le digan la disciplina de la oración, la disciplina de la obediencia, la disciplina de no sé qué, sino que simplemente está empapado del Señor Jesús y le ama tanto que es todo lo que hay en su vida. Y simplemente lo que hace es amar y amar más. Y entonces el esposo le ama perfectamente y la esposa responde a ese amor perfecto que nunca va a terminar. Y aunque a la esposa se le quemen las papas o las lentejas y el piso esté sucio y hasta que le sea infiel en alguna ocasión, el esposo irá a buscarle y a hablarle con palabras de amor y a traer a su esposa con cuerdas de amor otra vez, y no le va a reprochar, quizá le diga alguna palabra pero la volverá otra vez a tomar, porque ser cristiano es estar enamorado de Cristo, es tener la gracia de Cristo como el amor, como el vínculo que nos une realmente a Él. No es hacer cosas, es sentir cosas. Y el Evangelio nos muestra que la justicia está terminada ya. Dios no llama a su esposa para que le fabrique una iglesia. La iglesia ya está hecha. La casa ya está hecha. Yo edificaré mi iglesia. Cuando Jesús te llamó a ti, si eres un cristiano, te dijo, ámame. Si me amas, guardarás mi palabra. Ya está.
Y cuando el apóstol Pedro cayó en aquel pecadillo que cayó, y Jesús le prepara el almuerzo, porque hay que ver el Señor, que le preparó el almuerzo. Venga, ya traía la pesca, ¿verdad? Y entonces allí llega Pedro con más miedo que vergüenza. Y ninguno se atrevía a decir, porque sabían que era el Señor resucitado. Y entonces, cuando el Señor trata con Pedro, eso me encanta. Y le dice: Pedro, ¿has aprendido la lección ya? ¿Te suena de algo esto, Pedro? ¿Verdad? Oye, Pedro, te estuve esperando en el patio de la guardia. Vale, que hacía frío, ¿qué? Estabas ahí calentándote. Ya. ¿Y tú quieres ser un líder, Pedro? ¿Y qué? ¿Cómo te fue con la criada? ¿Le respondiste bien? Eso es lo que pasó, hermano. Simón, hijo de Jonás. La gran pregunta. Simón, hijo de Jonás, ¿vas a trabajar duro en mi obra? ¿Prometes delante de Dios y de esta congregación que me serás fiel, Simón, hijo de Jonás? Jura aquí sobre la Biblia que nunca más me negarás. La pregunta de Jesús es tan llena de gracia. Y es la misma pregunta a nosotros siempre. Oye, Simón, ¿me amas? Eso es todo lo que yo quiero de ti. No quiero promesas, no quiero obediencias, no quiero disciplinas, no quiero escarmientos, no quiero purgatorio, no quiero congelador. Te quiero aquí, Pedro. Simón, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Ay, Señor, pero yo te negué. Que apaciente mis ovejas, cansino. Si me amas, bueno, Señor, es que tú me pides ágape y yo no tengo nada más que fileo. ¿Sabes lo que es, no? Ágape es el amor desinteresado, el amor extraordinario, y fileo es el aprecio entre amigos, entre hermanos, pero no el ágape, que es el gran amor. Y Pedro dice: Señor, a ágape no llego, no, me has pillado, solo tengo fileo para darte. Y dice el Señor: apacienta mis corderos. Es que eres así y no lo entiendes. Y llenas tu vida de tanta religión. Y tu corazón se carga y tiene miedo continuamente porque dices: estaré haciendo lo que tú quieres, Señor. Habré hecho lo suficiente. Y te miras a ti mismo y otra vez dices: jolín, lo que veo no me gusta. Y miras a otros también y dices: estarán ellos contentos conmigo, me van a valorar bien, estará contenta mi mujer, mis hijos, mi gente con lo que yo hago. Ay, Señor, haz que sea un buen ciudadano y un buen cristiano. Y piensas que consiste en ti, en que tú tienes algo que aportarle a Dios, que Dios te demanda a ti algo, que tú tienes que darle a Dios no sé cuánta obediencia y no sé cuántas cosas, no sé cuánto tal, y Dios te dice: yo ya tengo a Jesús, solo te quiero a ti. ¿No lo entiendes? Y cuando el enemigo te susurra: has pecado, mira lo que está pasando, y tienes orgullo y tienes malos pensamientos y tienes todas estas cosas, entonces te miras a ti, te miras una y otra vez a ti y te olvidas de Cristo y dejas de mirarle a Él la cruz y su justicia y su misericordia. Y en vez de sentir gozo, en vez de sentir paz, en vez de sentir un arrepentimiento sincero y una fe verdadera, lo que sientes es un ministerio de condenación y de juicio sobre ti mismo. Tú mismo te culpas a ti, otros te culpan a ti, el diablo te culpa a ti, y todo eso es culpa y temor y suciedad, y a Cristo lo pierdes de vista. Y entonces vienen las disciplinas, entonces viene la fuerza de voluntad para decir: ahora tengo que esforzarme en conseguir cosas, y te fijas en todo menos en Él. Pero Jesús dice, y el Evangelio soy yo: mírame a mí,
Mira mi cruz. Mira mi obra perfecta por ti. Yo soy tu justicia, tú eres mi pecado. Tu pecado ya está clavado, ya está clavado. Tu pasado está destruido. No hay nada que te pueda apartar de mi amor. Solamente tú, ámame. Y si no tienes ágape, yo te lo daré, que yo soy la fuente del amor. Pero tú mírame a mí. No mires a los demás. No te mires a ti mismo, no mires al mundo, no mires a lo que los demás piensen, o lo que tú puedas hacer. Mírame a mí, solamente a mí. Y ese es el mensaje. No te distraigas en cosas que no son Jesús. Porque lo que realmente llena es Él. Y si tienes religiosidad en tu vida, ya termino. Si tienes religiosidad en tu vida, más vale que la vayas quitando ya, porque entonces también a Cristo lo vas a perder. Yo no estoy dispuesto a perder a Cristo. Yo no sé si tú estás dispuesto, pero yo no. Yo quiero morir para que Cristo viva. Yo no quiero justicias. No quiero el aplauso de los hombres. No quiero buscar agradar a la gente, ni agradar a mi iglesia como pastor, ni agradar a mi esposa como marido, aunque deba de hacerlo. Yo estoy enamorado de Jesús. No me pidáis más nada. No vengáis con otra cosa. No vengáis diciendo qué hay que hacer o no hay que hacer, que hay que ser de esta manera o de la otra, o que tenemos que conseguir tal objetivo y que tenemos que ganar el favor de Dios y la bendición de Dios. El favor de Dios y la bendición de Dios está en una cruz. Él ya ganó todo el favor. Y por eso dice el apóstol Pablo: no quiero saber nada sino a Cristo y a este crucificado. Y hermanos, si de verdad nosotros queremos ser fieles al Señor, tenemos que predicar a Cristo y no enseñarle a la gente que haga cosas. Que sea una persona que cumpla nuestros reglamentos y estatutos, que cumpla disciplinas espirituales, que lleve a cabo un proceso. Lo que tenemos que decir a los demás es lo mismo que tenemos que decir a nosotros mismos: que soy un gran pecador, pero que tengo un gran Salvador. Que es por fe, que es por gracia, que es la justicia de Dios y no la tuya. Y que el Evangelio es poder de Dios en la medida en que tú confías en Cristo y dices: ya todo terminó, Señor, ya todo está consumado, ahora simplemente voy contigo. Vamos a adorar al Señor, vamos a orar.